Esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Prólogo, Universidad Imperial Freya. Realmente era la institución de educación superior más grande del continente, una cuna legendaria que había producido innumerables héroes y grandes figuras. O al menos así era la premisa de la universidad en la novela que escribí. Parece que todos se han reunido. Entonces, comencemos la ceremonia de ingreso a la Universidad Imperial Freya. Si esa universidad estuviera justo frente a mis ojos en este momento, si el vasto auditorio, antes solo descrito en texto dentro de la novela, se desplegara ante mí, ¿lo creería? No lo creería. Incluso ahora, no puedo creerlo del todo. Había leído una novela así antes. Una novela donde el autor se encarnaba dentro de su propia obra. Tenía un final de solo fue un sueño alrededor del episodio 20 más o menos. Si cerrara los ojos ahora y los abriera de nuevo, ¿me encontraría de vuelta en mi habitación? Maldita sea, la realidad. SHH, y cállate, humano. Parece que el final todavía está bastante lejos. Capítulo 1. Selección y concentración. Realmente decidí escribir esta novela en serio. Pensando que si seguía produciendo historias ficticias sin rumbo una y otra vez, ¿cuándo me convertiría en escritor? Comencé con la mentalidad de llevarla absolutamente hasta el final, sin importar lo que pasara. Quizás mi ferviente deseo llegó hasta el cielo. Tuve la suerte de encontrar una buena gestión, monetizar con éxito mi trabajo y comencé a ganar suficientes ingresos para no preocuparme por ganarme la vida. Sin embargo, hacia el final de la novela, que había mantenido un número decente de lectores en camino a su conclusión, una serie de desgracias se acumularon y finalmente caí en un bache. No pude escribir. No importa cuánto me esforzara, no podía producir más de 1,000 palabras. Solo extraños textos desordenados. No era así antes. Solía escribir libremente solo con sentarme en mi escritorio. Era como si algo se hubiera roto, simplemente ya no podía escribir más. Aún así, sin poder desafiar la insistencia de mi editor, logré publicar unos 10 capítulos más, aunque lentamente y arruinando el calendario de lanzamientos. Autor, regresaste en solo 3 días, pero la calidad de la escritura bajó aún más. Me doy cuenta de que hay un fondo aún más bajo. No hay falta de progreso en la historia últimamente. ¿Dónde está el personaje principal? ¿Y por qué siguen apareciendo estos personajes extraños como Julian y Juliuson en su lugar? Supongo que así son las cosas ahora. Por supuesto, las reacciones de los lectores fueron, por decirlo menos, tibias. El número de vistas se redujo a la mitad respecto al capítulo anterior al último. Así fue como perdí tanto mi habilidad como mi motivación para escribir. Ya no tenía la energía para forzar nada. Autor. Pero tienes que darnos un final, pase lo que pase. Este comentario fue el que más me atravesó el corazón. Lo sé. Sé que el final está a la vuelta de la esquina. Solo queda que el protagonista conduzca a las fuerzas humanas que ha reunido hacia la batalla final contra las fuerzas hostiles de Maná. Yo, el autor, sé mejor que nadie que el final llegará en menos de 30 capítulos. Pero, ¿qué se supone que debo hacer si no puedo escribir? No importa cuánto me enoje, haga un escándalo o haga todo tipo de cosas ridículas. ¿Qué se supone que debo hacer si no puedo escribir? Maldita sea. Yo también quiero escribir. Después de arrancarme el cabello, finalmente puse las manos sobre el teclado. Terminé haciendo una de las cosas que un autor nunca debería hacer. Autor. Pero tienes que darnos un final. ¿Qué quieres que haga si no puedo escribir? Discutiendo con los lectores. Incapaz de contener mi enojo, terminé peleando con un lector. Cuando reaccioné, ya era demasiado tarde. Aunque borrara el comentario ahora, el registro de la notificación seguiría ahí. Bueno, entonces deberías haber tomado una mejor decisión y concentrarte. ¿Este idiota? El insulto se escapó sin que me diera cuenta. ¿No elegí elegir y concentrarme porque no quería? Este tipo está completamente loco. ¿Puedo ayudarte, autor? Una respuesta siguió de inmediato. ¿Ayuda con qué? ¿Seguro que no con escribir el final? ¿Quién eres? Como si pudiera escribirlo por mí o algo así. ¡Qué lector tan ridículo! Aún así, si hubiera una forma de que esta novela patética tuviera un final, aunque el último capítulo solo tuviera vistas de 2 dígitos, estaría dispuesto a aceptar ayuda de un don nadie si eso significara que podría darle un final. Sí. Por favor, ayúdame. Presioné Enter,
luego me recosté contra el respaldo como si me estuviera desplomando. ¿Qué estoy haciendo siquiera en este momento? Cuando debería estar escribiendo en un momento como este. Aunque escribiera, probablemente no produciría más que unas pocas palabras antes de arrancarme el cabello de nuevo. Te deseo suerte. Espero que puedas escribir el final que quieres. Maldito seas. Seguido de una respuesta seca. Así que después de decir que me ayudarías, ¿lo único que ofreces es desearme suerte? Cualquiera puede animarme. Incluso nuestros padres en el cielo probablemente están haciendo eso. Ah, soy un tonto por creer que este tipo realmente haría algo. Ja. Me quité las gafas y cerré los ojos con fuerza. Después de mirar la pantalla todo el día, mis ojos estaban realmente muy secos. Y aún así, hoy tampoco pude escribir ni una sola palabra. Pero debería escribir al menos un poco. Aunque sean solo 500 palabras que harán que los lectores me critiquen por no avanzar, igual debería escribir. Fue en ese momento, al abrir los ojos con esos pensamientos en mente, ¿por qué está pasando esto? Una ola de mareo me golpeó, como si alguien estuviera agarrando mi cabeza y sacudiéndola violentamente. Mis pies se sentían firmes, pero mi visión giraba y todo se veía borroso. Finalmente, cuando el mareo disminuyó y el dolor de cabeza cesó, volví a abrir los ojos. Inmediatamente, mi visión se llenó de blanco. ¿Acaso había presionado Alt más Tab por accidente y abierto el bloc de notas? No. Esto no era la pantalla de una computadora, sino una hoja de papel blanca. Cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que tenía un bolígrafo en la mano derecha. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy escribiendo aquí? Almohadilla, 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 almohadilla. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La hoja estaba llena de caracteres extraños que parecían galimatías. Por el tamaño y la fuente uniformes, parecían estar impresos en lugar de escritos a mano. ¿Pero qué es esto, de todos modos? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Almohadilla, 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 almohadilla. Sí. Levanté la cabeza al escuchar una voz desconocida. Un atuendo desconocido, un idioma desconocido, un hombre desconocido. Extendiendo la mano como si me exigiera algo, ¿qué situación es esta? Definitivamente estaba en mi habitación hace un momento, ¿no? Transferencia de datos completa. Configuración de estadísticas completa. Dificultad demasiado alta, reajustando, habilidades despertadas. Habilidad, traducción, habilidad, vista. Habilidad, selección y concentración, habilidad, memoria del verdadero yo. De repente, subtítulos de algún tipo pasaron rápidamente por mi visión. Pasaron tan rápido que no pude leer bien lo que decían. Algo sobre datos, configuraciones, ajuste de dificultad y cosas así. Entrégalo, dije. Se acabó el tiempo. Pásalo. El hombre que había estado diciendo palabras ininteligibles de repente habló en coreano. No, era más exacto decir que fue, traducido, al coreano. ¿Fue por esa cosa de la traducción que apareció antes? Y el papel que había estado en mis manos ahora lo sostenía el hombre. Solicitud de admisión a la Universidad Imperial Freya. Mientras el hombre se alejaba, vislumbré las palabras escritas al final del papel. Universidad Imperial Freya. Me sonaba muy familiar, pero ¿dónde lo había escuchado antes? ¿Universidad Imperial Freya? Calma ahí. ¿Por qué se está alterando de repente? Al escuchar los murmullos a mi alrededor, finalmente miré a mi alrededor. Había personas alineadas a lo largo de una pared del pasillo. Y yo estaba parado justo en medio de ellas. Universidad Imperial Freya. El escenario que sirvió como telón de fondo principal para la novela que escribí. Pero este lugar parece el sitio del examen de admisión para la universidad. Imperial, ¿no es así? Siguiente. Aspirante número 3. Diríjase a la sala de entrevistas número 1. Siguiente. Aspirante número 4. Diríjase a la sala de entrevistas número 2. ¿Qué demonios está pasando aquí? Primero, déjame evaluar la situación con calma. Este pasillo de aspecto medieval con pilares y una alfombra roja de estilo fantástico desplegada. Y esas cabezas de cabello vívidamente coloreadas rojo, dorado, verde. Entre otros. A eso súmale el idioma desconocido, aunque ahora lo escucho como coreano, y las palabras, Universidad Imperial Freya. No importa cómo lo mire, parece que he reencarnado en la novela que escribí. ¿Pero por qué demonios? La respuesta a esa pregunta me llegó rápidamente.
¿Puedo ayudarte, autor? Sin duda fue obra de ese idiota que escribió ese comentario. Cuando dijo cosas como desearme suerte y esperar que pudiera escribir el final. ¿Qué quería? Podría haber querido. ¿Que entrara directamente en la novela y escribiera el final yo mismo? Maldita sea. ¿Es esta una broma con cámara oculta o algún tipo de hipnoterapia? Esto no puede ser la realidad, ¿verdad? Examinado número 10. No hablar mientras esperan en la fila. Ah. Sí. Uno de los empleados de repente me agarró del hombro. No parecía que usara mucha fuerza según cómo se movían sus músculos del brazo, pero me encorvé, sintiendo como si mi omóplato estuviera siendo aplastado por un dolor insoportable. Bueno, si duele tanto, probablemente no sea un sueño. ¿El personal de la Universidad Imperial siempre fue tan fuerte? No, simplemente soy débil. En el cuerpo de quien me reencarné siquiera. Ignorando el dolor persistente en mi hombro, levanté ambas manos para examinarlas. Palmas grandes y callosas. Por estas no parece ser un mago noble. ¿Quizás un candidato a caballero noble? Mostrando estadísticas. Vitalidad, 15. Fuerza, 12. Agilidad, 5. Resistencia, 5. Mana, 1. Sintonización de maná, 1. Sensibilidad de maná, 75. Capacidad de cálculo, 8. Subtítulos similares a los que vi antes de repente volvieron a aparecer en mi visión. ¿Estadísticas? El concepto de estadísticas no existía en mi novela. Ahora que lo pienso, sí existía. Aunque nunca apareció en la historia, había registrado las estadísticas de los personajes en un archivo de configuración separado para equilibrar sus habilidades. Pero nunca lo mencioné en voz alta como autor, entonces, ¿cómo se reflejó aquí? En cualquier caso, si estos realmente son los estados actuales de mi cuerpo, es un gran problema. Los estados promedio que había establecido para los personajes de mi novela eran 10. Muchos de los personajes principales hacia el final tenían estados que superaban los 100 en ciertas habilidades. Pero aparte de vitalidad, fuerza y sensibilidad al mana, todos mis otros estados están por debajo de 10. Mierda. Examinado. Examinado número 10. Sí. Al sitio del examen especial. Cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que los demás que estaban en la fila se habían ido, y yo era el único que quedaba al frente. El personal hizo un gesto hacia una gran puerta al final del pasillo. No parecía que ninguno de los otros examinados hubiera pasado por esa puerta hasta ahora. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué solo yo para lo especial? No pierdas tiempo. Sí. Cuando el personal intentó agarrarme del hombro de nuevo, me apresuré a alejarme de allí. Sitio de examen especial. El cartel temporal colgaba sobre la puerta. Al mirarlo hacia arriba, no pude evitar tragar saliva, mi cuerpo se tensó instintivamente. Mi cuerpo reaccionaba por sí solo. Aunque no tenía idea de lo que había adentro, mi cuerpo parecía saber vagamente y se tensaba automáticamente. Realmente no recuerdo mucho sobre el examen de ingreso, ya que fue un episodio muy temprano en la historia. ¿Para qué era este sitio especial de examen otra vez? No es que me importe mucho. Simplemente entraré, diré que fue un error y que no tengo intención de presentar el examen de ingreso, y luego me iré. Y primero, necesito salir de la Universidad Imperial para poder evaluar esta situación con calma. Disculpe. En cuanto abrí la puerta, me recibió una sala enorme sin una sola ventana. No, ¿puedo siquiera llamar a esto una sala? El techo estaba al menos a 3 pisos de altura. Más que una sala, este espacio se describiría mejor como un auditorio o un almacén. Examinado número 10, entre, cierre la puerta detrás de usted. Y desde la distancia, se escuchó una voz femenina clara y aguda. En el momento en que escuché esa voz, en el momento en que vi esa silueta borrosa a lo lejos, supe de inmediato quién era. Aunque nunca la había escuchado ni visto antes, se veía exactamente como la había imaginado. Alexia von den Cloistere. La presidenta de la Universidad Imperial Freya. Y tan fuerte que la llamaban Magin. Magin puede usarse para representar a un personaje extremadamente poderoso que ha sufrido una transformación, o cuyo poder es de naturaleza sobrehumana. Alexia, que solo había sido descrita en forma de texto, ahora estaba justo frente a mis ojos. Examinado número 10, si no me equivoco. Ese sería Arthur Enkel. ¿Correcto? Señora presidenta. Esta es una entrevista a ciegas. Mencionar nombres está. Está bien. El examen especial está completamente a mi discreción de todos modos, ¿no es así? Bueno,
Eso puede ser cierto, pero... Un personaje de la novela que creé estaba vivo, respirando, moviéndose y hablando. Esta era una situación que todo novelista había soñado presenciar. Entonces, tal vez esa persona también podría estar en este mundo de novela. No. Eso es imposible. Esa persona solo apareció después de que la historia ya se había convertido en algo distinto a una novela. Esa persona no estaría en este mundo. De todos modos, el nombre de la persona en la que reencarné es Arthur Heinkel. No recuerdo ese nombre en absoluto. Ni un poco. ¿Un extra sin nombre que solo tuvo una breve aparición al principio? Pero eso no podría ser. Con un nombre así, debe ser un plebeyo. ¿Arthur? Sí. Entonces comencemos el examen. Ah, sobre eso, ha habido un malentendido. En realidad yo ha pasado tanto tiempo, como 3 años, ¿no? La voz estruendosa de Alexia me interrumpió, como siempre. Su personalidad egoísta y demasiado alegre que no mostraba consideración por los demás, tal como la había escrito descuidadamente. Han sido 3 años, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Sí. La última vez para quienes querían doble especialización fue hace 3 años. Magias de combate. Y las magias elementales fueron las que elegiste, ¿cierto? Quienes buscan múltiples especializaciones deben tomar mi examen especial. Entonces, ¿estás listo para la prueba? ¿Doble especialización? ¿De qué está hablando? Oh, no. Ese formulario de solicitud de admisión de antes. Recuerdo vagamente que había varias casillas para marcar las carreras deseadas. Podría ser que, en mi confusión por la repentina reencarnación, ¿accidentalmente marqué 2 casillas con mi bolígrafo? Ah, no. Parece que hay un malentendido. Está bien si no estás lista, entonces empezaré. ¿Me escucharías, mujer loca? Si ese es el caso, ¿por qué preguntar si estoy lista? Muy bien, comencemos. Espera, Tubi. En el momento en que estaba a punto de soltar un insulto, mi visión se volvió completamente negra de repente. Claramente había movido los labios para terminar la maldición, pero solo salió la primera sílaba bit antes de que el sonido se cortara. ¿Qué es esto? No fue una pérdida total de los sentidos. Aún podía sentir mis extremidades, solo mi vista y audición estaban bloqueadas. Al mover mis brazos y piernas para inspeccionar lo que sucedía, de repente sentí una ondulación. No era la sensación del viento ni nada táctil. Tampoco era un sonido. Era una ondulación que no podía ser percibida por los 5 sentidos humanos. Aunque era la primera vez que la experimentaba, sabía lo que era. Sin duda, era la onda de choque de maná emitida por la activación de un círculo mágico. Aunque solo la había descrito por escrito en mi novela, podía percibir esa onda de choque con un 6º sentido. Misión: escapar del límite del terror. Dificultad. Recompensa: 3 monedas de la tienda. Esos subtítulos aparecieron de nuevo. ¿Misión? Eso no era un concepto en mi novela. ¿Me lo dio quien sea que me envió aquí? El límite del terror, ¿eh? Me suena vagamente familiar, pero no puedo recordarlo bien. En cualquier caso, si esa es la naturaleza de este límite, escapar de él por medios normales sería imposible. ¿Podría estar diciéndome que use esas habilidades que me dieron antes? Habilidad, traducción, habilidad, vista. Habilidad, selección y concentración, habilidad, memoria del verdadero yo. Solo pensar en las habilidades hizo que la lista se desplazara automáticamente. Selección y concentración, ¿qué tipo de habilidad es esa? Habilidad, selección y concentración, rango, legendario. Descripción, permite la amplificación instantánea de una estadística específica una vez al día. Límite de tiempo, 3 segundos. Cantidad de amplificación, más 99. Nota del lector. Incluí esto para que en esta vida tomes las decisiones correctas y puedas ver la historia hasta el final concentrándote. Entiendo. Entonces, si uso esta habilidad en fuerza, mi estadística de fuerza de 12 se convertiría en 12 más 99 igual a 111, permitiéndome manejar temporalmente un poder al nivel de los seres más fuertes en el mundo de esta historia. Pero solo por 3 segundos. La nota del lector que dejaron ahí carece completamente de tacto, como era de esperarse. En cualquier caso, ¿qué estadística debería aumentar para escapar de este límite? La respuesta es obvia. Necesito aumentar mi capacidad de cálculo. En mi novela, la magia se manifiesta como fenómenos que ocurren cuando se activan matrices impulsadas por maná. Así que si puedo desmantelar el arreglo, la magia se detendrá. Describí este
Proceso de desmantelar arreglos como cálculo. Como una computadora calculando fórmulas complejas. Invertir los cálculos del arreglo para encontrar fallas de seguridad y explotarlas causará que el arreglo se desmantele. Selección y concentración. Usar en la capacidad de cálculo. Tan pronto como murmuré esas palabras internamente, el efecto se hizo presente de inmediato. De repente, mi conciencia se dividió en 2, 3, no, docenas de corrientes separadas. Y la información inundó cada mente fragmentada como una ola gigante. Si mi vista y audición también se hubieran dividido en docenas de corrientes en lugar de simplemente bloquearse, no puedo imaginar lo abrumador que habría sido. En cualquier caso, solo tenía 3 segundos. Cerrando los ojos, analicé suavemente las ondas de maná que chocaban contra mí, como si las acariciara. Aunque soy un extraño en la magia, mi cerebro automáticamente realizó decillones de cálculos por segundo, deduciendo la forma del arreglo a partir de las ondas rítmicas y comprendiendo su estructura. Mientras visualizaba matemáticamente la estructura del arreglo similar a un código, surgieron en mi mente hermosos patrones geométricos. No importa cuánto intentara molestarlos, los patrones brillantes se mantenían firmes en su lugar, sin mostrar ninguna reacción. Sin embargo, había un pequeño punto que brillaba débilmente. Instintivamente, perturbé ese punto, y comenzaron a extenderse grietas desde el núcleo, rompiendo los hermosos patrones. TZZSSHH. TZZSSHH. Finalmente, cuando el exquisito arreglo se rompió, el velo de oscuridad se levantó. Capítulo 2. Estaba jodido o, mierda. He vuelto. En cuanto Arthur abrió los ojos, soltó una maldición. Las bocas de Alexia y de los examinadores que lo observaban se abrieron y cerraron, sin saber qué decir. La reacción de maná del hechizo había desaparecido. En otras palabras, el hechizo fue destruido. Y el responsable fue. Escúchenme hasta el final. Estoy renunciando a la Entrad. Obtuviste una puntuación perfecta. ¿Perdón? Te daré una puntuación perfecta. ¿Alguien se opone? No, objeciones. El claro grito de Alexia hizo que los examinadores se sintieran incómodos mientras chasqueaban la lengua, pero indicaron su acuerdo. Evaluar el talento era algo aparte de no gustarles porque él fuera un plebeyo. ¿Perdón? Por otro lado, Arthur, quien era el sujeto, simplemente se quedó quieto con una expresión tonta en el rostro, como si no pudiera entender. ¿No lo sientes? Eres el estudiante admitido con la mejor puntuación. Si no aparece otro con puntuación perfecta después de esto. Pero yo no hice nada. Entonces sal ahora, necesitas prepararte rápido para el próximo examen. ¿Pero qué demonios es? Cuando Alexia agitó la mano, 2 miembros del personal aparecieron detrás de Arthur, agarrándolo de los brazos y levantándolo. ¿No deberías al menos explicar qué está pasando? Ja. Al ver su figura colgando siendo expulsada a la fuerza, los examinadores suspiraron profundamente. Más bien, ellos eran los que necesitaban una explicación de lo que estaba pasando. ¿Cómo es que este plebeyo, que parecía no tener talento, pasó el exigente examen especial establecido por la famosa directora? No, habría sido mejor si solo hubiera pasado. Obtuvo una puntuación perfecta. Fue un evento sin precedentes desde la fundación de la Academia Imperial. Tanto que un plebeyo pasara el examen especial como que alguien obtuviera una puntuación perfecta en el examen especial fueron hechos inéditos. ¿Todos están de acuerdo en que el proceso del examen fue justo? Sí, estamos de acuerdo. Ni yo habría podido escapar de ahí. Al reconfirmar Alexia, todos los examinadores hicieron un clic con la lengua. Era un hechizo creado personalmente por Alexia, una experta en magia de barreras. Incluso cuando 5 examinadores lo revisaron antes del examen, lo único que pudieron decir fue perfecto. El tema de la magia de barreras era miedo. Atrapaba al examinado en un espacio del que no podía escapar y luego mostraba y reproducía las cosas que más temía. La razón por la que era ineludible era que el interior de la barrera estaba convertido en un estado de vacío de maná, donde el maná no existía en absoluto. Esto hacía imposible lanzar hechizos ya que no había maná para inscribirlos. En este estado, donde el examinado no podía escapar ni física ni mágicamente, experimentaba alucinaciones de las cosas que más temía atacándolo desde todos los lados. Aunque no muchos examinados habían tomado este examen especial, casi todos se habían orinado, llorado en el suelo o desmayado. Por lo tanto, Alexia había establecido la condición de aprobación para el examen especial de manera bastante generosa. Si podían superar su miedo, o al menos intentar hacer algo sin entrar en pánico, ella los juzgaría como poseedores de una fortaleza mental notable para un estudiante y les otorgaría la puntuación mínima aprobatoria para el examen de ingreso.
Me pregunto qué vio. Sí, en efecto. Sin embargo, Arthur simplemente se quedó quieto mientras estaba atrapado en esa barrera. Con una expresión inexpresiva, como si nada estuviera mal. Cuando inclinó la cabeza con indiferencia y miró sus manos y pies, Alexia y los examinadores revisaron el hechizo nuevamente, preguntándose si había algún problema con él. Seguramente, lo que más temía debería haber aparecido ante sus ojos. ¿Qué demonios vio que lo dejó tan impasible? Pero la verdadera sorpresa llegó justo después de eso. Fue el momento en que Alexia estaba a punto de declarar que Arthur había superado la barrera del miedo y terminar el hechizo. Bueno, entonces, Arthur ha pasado, así que... ¿Qué pasa, directora? Era la primera vez que veían a Alexia tan desconcertada. El hechizo se está rompiendo. ¿Qué? Ante las siguientes palabras urgentes de Alexia, las expresiones de los examinadores también se tornaron de sorpresa. Rompiendo el hechizo. Sonaba simple, pero no lo era tanto. Los hechizos se inscribían usando maná externo y funcionaban utilizando el poder mágico como fuente de energía, como un circuito circulante. Como estaban impresos en maná externo, cualquiera podía interferir con el hechizo si estaba lo suficientemente cerca. Sin embargo, controlar el hechizo era otro asunto. Solo el lanzador conocía el código clave del hechizo, por lo que para que otros lo controlaran, primero tendrían que analizar la estructura compleja y trabajar hacia atrás para robar el código clave o encontrar una vulnerabilidad de seguridad. Hasta este punto, era manejable. Los magos de alto rango podían hacer esto fácilmente usando magia de descifrado o cálculo. Pero el problema era que Arturo estaba dentro de la barrera de vacío de maná. No podía obtener ayuda mágica para la ingeniería inversa del hechizo. Crack. Crack. A pesar de los intentos totales de Alexia por detenerlo, el control del hechizo finalmente pasó a Arthur, y se rompió. Por eso Alexia y los examinadores quedaron sin palabras por un momento, atónitos. Volviendo al presente. Alexia y los examinadores se habían reunido en círculo, enfrentándose unos a otros. La excusa de prepararse para el próximo examen era solo eso, una excusa. No había otros estudiantes que esperaran una doble especialización este año aparte de Arthur. Solo necesitaban tiempo para expulsar rápidamente a Arthur y discutir la situación. Quizás solo sea bueno en cálculos. Cuando lo vi antes, parecía totalmente incapaz de ser un mago de combate. Esta fue la opinión de Serga Bonfreust, el profesor de magia de combate. Eso puede ser cierto, pero con ese nivel de fortaleza mental, creo que puede superar cualquier cosa. Bueno, eso es cierto, pero... Si no se adapta a la magia de combate, el profesor Serga puede simplemente darle una F según su juicio. Entonces él mismo abandonará la doble especialización. Bueno, supongo que sí. Esta es la primera vez que veo a alguien que pasa un examen especial. Nunca pensé que tendría este tipo de discusión. Oh. Hablando de eso, el profesor Ludwig no lo vio, él estaba aquí antes de que yo llegara a un aprobado en el examen especial. Sí, lo vi. Ludwig frunció el ceño ante la voz alta de Alexia, como si le molestara, y respondió. Los ojos de los examinadores entonces se centraron en él. Él había estado en la Academia Imperial por más tiempo, sirviendo por más de 20 años. Gawain von Schultzenburg. Ah, el caballero mágico. Así que él también fue un aprobado especial en el examen. Todos asintieron con comprensión al escuchar el nombre que Ludwig murmuró suavemente. Gawain von Schultzenburg. El jefe de la familia Schultzenburg, que originalmente era solo una casa de mercenarios hasta que el emperador los convirtió en su familia de caballeros más favorecida. También fue el mago y caballero más fuerte recordado en la historia imperial. Se decía que sus artes marciales eran incomparables, y su magia trajo innovaciones que serían recordadas tanto académicamente como en combate. ¿Un aprobado, dices, no un puntaje perfecto? Sí. Con la respuesta seca de Ludwig, la atmósfera se congeló. Si ni siquiera Gawain pudo romper el hechizo al final, ¿entonces qué demonios era este plebeyo? No sé si podrá inscribirse con vida después de que se anuncien los resultados del examen. El profesor Serga negó con la cabeza y suspiró. Probablemente las familias nobles volverían a armar un escándalo. Ya era inusual que un plebeyo fuera admitido, y mucho menos como el mejor estudiante. Se contratarían decenas de informantes para investigar el pasado de Arthur. Algunas familias incluso podrían intentar asesinarlo. Ha pasado tanto tiempo, finalmente está pasando algo divertido, ¿no están de acuerdo? Sin embargo, por alguna razón, los ojos de Alexia brillaban de emoción, sin siquiera intentar ocultarlo. Para ella,
La vida humana común era tan aburrida que apenas podía soportarla. Al ver esto, los examinadores. Estoy de acuerdo. Va a ser un verdadero desastre. Se rieron y estuvieron de acuerdo con la opinión de Alexia. Ahora era una conclusión inevitable que vientos de cambio soplarían a través de la Academia Imperial. El punto principal de interés ahora era hacia dónde llevarían esos vientos. Misión completada. Recompensa, 3 monedas de la tienda. Esas fueron las palabras que aparecieron en su retina tan pronto como deshizo el hechizo. Monedas de tienda. ¿De qué tipo de tienda estaba hablando? ¿Tienda? Puedes comprar artículos usando monedas de la tienda. Se activa cuando todas las estadísticas alcanzan 10 o más. 10 o más. Para estadísticas como fuerza y agilidad, probablemente podría aumentarlas con puro esfuerzo si se lo propusiera. Pero, ¿cómo podría aumentar cosas como la capacidad de respuesta o la intensidad del maná? No parecía posible sin obtener algunos objetos especiales. Como autor, conocía la ubicación de todos los objetos, pero el problema era que todos estaban atrapados en zonas peligrosas. Si fuera ahora, moriría al instante. No había solución. ¿No suelen las historias de Possession Core dar la tienda como un sistema básico? Nota del autor, aún incluye el crecimiento porque me pareció necesario. 10 está alrededor del promedio, así que deberías alcanzarlo pronto, ¿no? ¿Este maldito? Estos comentarios tipo nota adjuntos a cada elemento realmente le sacaban de quicio. ¿Qué quiso decir el autor con 10 está alrededor del promedio? ¿Decir eso a alguien cuyas estadísticas ni siquiera alcanzaban el promedio? Si volviera a la realidad, primero encontraría al autor y lo mataría. Pero aún así. Miró a su alrededor. Fuera de la Academia Imperial. En otras palabras, el centro de la ciudad de Freya, la capital del Imperio Freya, se extendía ante sus ojos. Un escenario que había escrito casualmente como la ciudad más grande del continente con una población de 3 millones ahora era una realidad. Maldita sea, es impresionante. Era cierto que estar poseído de la nada era horrible. Pero si él dijera que no estaba asombrado por esta situación, sería una mentira. Era una fantasía con la que todo autor había soñado, aunque solo fuera en su imaginación. Si la escritura no iba bien, ¿acaso esto le estaba diciendo que creara su propio final con sus propias manos? Si regresara a la realidad, primero tendría que agradecer al autor. Y luego mátalos. El bastardo. ¿Bienvenido para una persona? Sí, una cerveza de barril, por favor. Entendido. El precio es 30 teriones, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Mientras caminaba por la calle, entró en un bar cualquiera y se sentó. El precio de la cerveza de barril era efectivamente de 30 teriones, como recordaba claramente. 30 teriones equivalían a 3,000 won en moneda coreana, una tasa de conversión conveniente que él había establecido para facilitar los cálculos. ¿Qué diablos? Revisó sus bolsillos y solo encontró 8 monedas. Todas monedas de 10 teriones. Su patrimonio neto total era de 8,000 won. Aquí tiene, señor. La cerveza llegó, pero no podía simplemente no pagar. Al final, tuvo que entregar dolorosamente esos 30 teriones. Mientras bebía la cerveza y organizaba sus pensamientos. Primero, su nombre era Arthur Enkel. Por su nombre y vestimenta, era un plebeyo. Mirando el espejo en la pared del pub. Afortunadamente, no parecía feo. No se le podía llamar musculoso, pero su cuerpo estaba cubierto de pequeños músculos y callos, lo que sugería que estaba acostumbrado al trabajo físico. Bien, hasta ahora. El problema era que no sabía absolutamente nada más allá de eso. No sabía de dónde era Arthur. ¿Quién era su familia? O si siquiera tenía una. No tenía idea de a qué se dedicaba este tipo. Perfil. Intentó murmurarla internamente, por si acaso, pero, maldita sea. No pasó nada. Había una ventana de estadísticas, pero no de perfil. El sistema estaba realmente mal hecho. Tendría que andar preguntando por ahí para descubrir la identidad de Arthur Enkel. Se le ocurrió mientras bebía su cerveza. El examen especial de la prueba de ingreso. ¿Por qué se le había olvidado eso? Era el examen que Erika, uno de los personajes nombrados en la historia, había aprobado de manera impresionante, una prueba extremadamente difícil que él había diseñado. El nombre de esa barrera era la barrera del miedo, que supuestamente mostraba y reproducía las cosas que más temía el examinado. Pero para mí, no apareció ni se escuchó nada.
Mi visión simplemente se volvió completamente negra y todo sonido se cortó. No hay forma de que la barrera estuviera defectuosa, entonces ¿por qué fue así? Tengo miedo de muchas cosas. Si incluso hubiera aparecido un enjambre de cucarachas, habría llorado y me habría moqueado todo. Pero Alexia y los examinadores no pensarían así. Ellos pensarían que o no le temo a nada o que tengo una fuerza mental sobrehumana. Ja. Estoy jodido. Por casualidad, fui admitido en la Academia Imperial como el mejor estudiante y me tratarían como un superhumano. Cuando en realidad, la mayoría de mis estadísticas ni siquiera alcanzaban el promedio, yo era el peor de los peores. Si no hubiera poseído este cuerpo, habría reprobado sin problemas. Ahora que lo pienso, me pregunto dónde estará Siegfrieder Locker, el protagonista original de esta novela. ¿Y qué estará haciendo ahora? T/N, ¿qué demonios es ese nombre, hermano? Oh mierda. Acabo de recordarlo. En la historia original, el protagonista Erlocker fue admitido en la Academia Imperial como el estudiante de menor rango. Pero con Arthur, quien se suponía que iba a fracasar, obteniendo en cambio una puntuación perfecta. Significa que Erlocker fracasó. Estoy realmente jodido. En serio, completamente jodido. Cuando digo, jodido, no me refiero a que sin el protagonista la historia no pueda avanzar en esta novela de academia. Erlocker no es el tipo de persona que abandonaría la trama solo por reprobar la admisión. De hecho, tendrá un impacto aún mayor en la historia que en la original. Siegfrieder Locker, el protagonista de esta novela, es un espía de una nación enemiga que está en guerra con el Imperio. En otras palabras, es un terrorista enviado para matar a todos los estudiantes y al personal de la Academia Imperial. Capítulo 3. Solo un loco. La novela que había escrito, enviado como espía a la Academia, tenía como escenario un vasto continente único como mundo de fondo. Más adelante se descubriría un nuevo continente, pero eso sería mucho más adelante. La nación que gobernaba este continente era el Imperio Freya. Hace 10 años, el Imperio había lanzado una invasión a gran escala al reino Trud después de que éste rechazara las demandas de anexión. A pesar de que el Imperio tenía una ventaja de más de 10 veces en poder económico, militar y población, el reino Trud logró desgastar continuamente a las fuerzas imperiales, lo que finalmente llevó a un acuerdo de armisticio. Sin embargo, esta fue solo una paz temporal. Aunque el reino sufrió daños devastadores, el Imperio pudo recuperar su fuerza militar en 6 años y reanudar la guerra. Por lo tanto, el reino Trud cambió su gran estrategia. Enviaría un gran número de espías al Imperio antes de que la guerra se reiniciara para llevar a cabo sabotajes simultáneos. Movilizando a todos los separatistas y anarquistas dentro del Imperio, buscaban llevarlo al borde del colapso. El protagonista, Siegfrieder Locker, fue enviado como vanguardia a la Academia Imperial. Su misión era llevar a cabo el peor ataque terrorista de la historia en el día decisivo, masacrando a todos los estudiantes y al personal docente. Sin embargo, Erlocker, quien había sido mentalmente desgastado por ser usado como arma de guerra, recuperó sus emociones al conocer a varias personas en la Academia Imperial. T/N, donde puedo leer esta novela, por favor, te lo suplico. Angustiado por el estrés de tener que matar eventualmente a aquellos con quienes se había hecho amigo, Erlocker se dio cuenta de la existencia de un enemigo común mucho mayor para la humanidad. Al final, en lugar de destruir el Imperio, Erlocker se dio cuenta de la necesidad de la unidad y comenzó a trabajar para unir las fuerzas humanas en una sola. Ese era el argumento principal de la historia. Maldita sea. Ya estaba arruinado. Por mi culpa, Erlocker no pudo ser admitido. Ahora este tipo nunca recuperaría sus emociones, permanecería ajeno al enemigo común y seguiría causando actos terroristas para destruir el Imperio. El héroe destinado a la humanidad se había convertido completamente en un villano. Para referencia, no hubo admisiones adicionales a la Academia Imperial, así que aunque cancelara mi propia admisión, Erlocker no sería aceptado. ¿Qué hago ahora? Si el sabotaje del reino tenía éxito y el Imperio colapsaba, la humanidad enfrentaría la extinción. Sin los personajes nombrados del Imperio, el protagonista solitario nunca podría resistir la inminente gran ola. Había establecido el equilibrio de poder de esa manera, así que estaba seguro. El lector que me había enviado aquí había dicho lo mismo. Que me ayudaría a lograr un final. Para regresar al mundo real, tenía que alcanzar el final por cualquier medio, incluso si la historia se desviaba del original. Muy bien, maldita sea. He decidido. Golpeé la jarra de cerveza vacía sobre la mesa. Con eso, tomé una decisión. Estaba preparado. Mi plan para adelante era el siguiente. Primero, me inscribiría en la Academia Imperial. Luego,
Reuniría a todos los personajes nombrados de la Academia Imperial a mi lado para detener el sabotaje de Erlocker. Finalmente, de alguna manera persuadiría al protagonista para que... Esto ya es una tontería. Desde el principio no tenía sentido. Si un estudiante de una nación enemiga interfería en cada acto de sabotaje, solo para de repente pedirle ayuda al protagonista, ¿cómo reaccionaría él? Ser designado como el objetivo principal para un asesinato sería el mejor escenario posible. No había respuesta, maldita sea. No podía continuar con mi plan sin excluir al protagonista como el jefe final. Este tipo, que antes coqueteaba conmigo descaradamente todos los días en la historia, ahora estaba del lado opuesto, haciendo las cosas imposiblemente difíciles. No queda otra opción. Solo había un camino. Haré que Erlocker no tenga más remedio que cooperar conmigo. Aun si tuviera que derrotarlo. Aun si tuviera que destruir el reino. Le quitaría todo a Erlocker para que se viera obligado a estar de mi lado en la batalla final, sin importar qué. Estoy jodido. En la noche que se oscurecía, habían pasado casi 6 horas desde que salí del bar, y todavía estaba vagando por las calles. La razón era simple. No tenía a dónde ir. No es que no haya hecho nada durante esas 6 horas. Caminé 1 hora para llegar a la oficina municipal y averiguar dónde vivía este tal Arthur Enkel. Pero todo lo que conseguí allí fue... Arthur Enkel. No hay información sobre él. El simple hecho de que Arthur no pareciera vivir en la capital. Bueno, tenía sentido, ya que solo los burgueses comunes podían permitirse vivir en la capital, con sus precios astronómicos de la tierra. Pensando que al menos podría haber reservado un alojamiento cercano, revisé todas las posadas de la zona. Lo siento. No tenemos ningún huésped llamado Arthur Enkel, no hay reservas a ese nombre. No aparece. Quizás la ortografía sea. Pero no tuve éxito. Busqué minuciosamente en todas las posadas de bajo costo, pero no encontré ningún rastro. O tal vez Arthur no tenía un lugar donde quedarse desde el principio. Oh, no puede ser. Mientras caminaba por un callejón, noté un montón de periódicos viejos apilados en una esquina. Quizás ahí fue donde Arthur pasó la noche anterior. Tal vez Arthur había llegado a la capital sin un centavo, solo para presentar el examen de ingreso a la Academia Imperial. La ominosa premonición lentamente se estaba convirtiendo en realidad. TCH. Ya era tarde en la noche, y empezaban a caer gotas de lluvia. Tenía hambre, pero solo me quedaban 50 teriones. En esta situación, solo había 2 opciones. Una era irrumpir en algún lugar y suplicar que me dejaran quedarme la noche a cambio de cualquier trabajo. La otra era... Debería regresar. A la Academia Imperial. Probablemente lo último sería mejor. ¿Terminaste de ordenar? Sí, he terminado, examinador. Ya no soy examinador ahora. Ah, cierto. Profesor principal, aquí están los resultados finales. En la sala de calificación del examen, el profesor principal Ludwig recibió los resultados del examen de ingreso y frunció el ceño. Erika von der Lichtenburg. Edengar Trie von dem Schulzenburg. Heinz von Wittgenstein. T/N, ¿qué diablos? Los nombres de prodigios que habían sido llamados genios desde jóvenes estaban todos listados allí. Pero lo que molestaba a Ludwig no era otro que el nombre en la parte superior. Arthur Enkel. El único plebeyo entre los estudiantes admitidos de este año. Y no solo un plebeyo, sino el mejor estudiante. Ese hecho por sí solo hacía que Arthur fuera completamente desagradable para Ludwig, cuya creencia en la superioridad de la nobleza era profunda. Ah, ¿se trata de ese plebeyo? Escuché que sacó una puntuación perfecta en el examen especial, ¿cómo fue? Tú estuviste allí, profesor principal. Notable para un plebeyo. Pero eso es todo. Ludwig chasqueó la lengua y devolvió el papel. A partir de ese momento, la mente de Ludwig estuvo ocupada con pensamientos sobre cómo expulsar a Arthur. Como la directora lo favorecía, los métodos ordinarios no funcionarían. Ludwig estaba profundamente pensativo, buscando una manera más sutil que no pudiera ser usada en su contra. Profesor. Hay un visitante que quiere verlo. ¿Yo? ¿Quién es? Bueno, no a usted específicamente, profesor principal. Como pidieron ver a la persona encargada de los dormitorios, pensé que usted sería la indicada. Entonces, ¿quién es? Arthur Enkel. ¿El estudiante mejor admitido de este año? El profesor levantó una bola de cristal. La bola de cristal mostraba a Arthur de pie en la entrada de la escuela, empapado por la lluvia. Mientras sus ojos vacíos se movían lentamente y se encontraban con la mirada de Ludwig,
Este no pudo evitar estremecerse sorprendido. El artefacto de vigilancia instalado en la puerta debería haber estado protegido contra cualquier medio de observación. Pero justo entonces, ya sea por casualidad o no, su mirada se desvió hacia otro lado. Solo entonces Ludwig exhaló y habló. Déjalo entrar. Dile que venga a mi oficina. Sí, profesor principal. Ludwig se dio la vuelta, ajustándose la corbata, con una leve sonrisa en los labios como si fuera una buena oportunidad. Arthur Enkel. Sí, correcto. Profesor principal Ludwig. Cuando el poco confiable Arthur Enkel entró en la oficina, los labios de Ludwig se torcieron. El agua de lluvia goteaba de su cuerpo empapado, mojando la alfombra. Un mago capaz de postularse a la Academia Imperial debería haber sido capaz de usar al menos un hechizo básico, de llama, a menos que hubiera agotado su maná en algún lugar o estuviera intentando causar problemas deliberadamente. Ludwig encontró la segunda opción más plausible, pero sin pruebas, no podía acusarlo de ello. Mientras Ludwig entrecerraba los ojos y chasqueaba los dedos, la chimenea cobró vida con un rugido. Ve y sécate. Sí, gracias. Arthur asintió cortésmente, luego se sentó tranquilamente frente a la chimenea. Era una actitud completamente carente del servilismo característico que los plebeyos mostraban al tratar con nobles. Incluso los nobles menores actuaban sumisamente al enfrentarse a Ludwig. O bien había perdido el miedo, tenía alguna creencia subyacente, o desconocía el prestigio de la casa Wittgenstein. En cualquier caso, era un tipo extraño. Entonces, ¿por qué viniste a verme? ¿Ya está confirmada mi admisión como el mejor estudiante? El anuncio es mañana. Podrás confirmarlo entonces. Pero los resultados ya deben estar decididos, ¿no? Aunque así sea, no tengo la obligación de decírtelo. Pregunté por qué viniste a verme. Responde la pregunta. Los privilegios de ser el mejor estudiante. Quiero recibir la habitación individual en el dormitorio y la beca de mantenimiento por adelantado. Expón tu motivo. No es posible sin una razón válida. No tengo dónde quedarme ni dinero. La boca de Ludwig se cerró ante la respuesta directa. Ya era indignante exigir los privilegios del mejor estudiante antes de siquiera inscribirse, pero la razón que dio era aún más ridícula. Normalmente, los plebeyos tratarían de ocultar sus debilidades, especialmente las vulnerabilidades económicas que los nobles podrían explotar, tanto como fuera posible. Pero Arthur lo afirmó con valentía, como si ni siquiera fuera una debilidad. ¿Qué demonios le dio tanta confianza? Como una forma de explotar esa debilidad que le vino a la mente de inmediato, Ludwig abrió los labios con una leve sonrisa. Va en contra de las reglas, pero... Está bien. Lo concederé. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Debes mantener tu posición como el mejor estudiante hasta el final del primer semestre. Si pierdes el primer lugar aunque sea una vez, serás expulsado. Estoy rompiendo las reglas para mostrarte una amabilidad. ¿No es justo que tú muestres el desempeño adecuado a cambio? Mientras la expresión de Arthur se endurecía en tiempo real, la sonrisa de Ludwig se hacía más marcada. La posición de mejor estudiante cambió de manos un total de 3 veces por semestre. Durante el examen de ingreso. Los exámenes parciales. Y los finales. Hasta ahora, ningún estudiante había reclamado el primer lugar tanto en el examen de ingreso como en los parciales. Ni una sola vez en cientos de años de historia. Así de diferentes eran los requisitos para el examen de ingreso y los parciales. Para un plebeyo que apenas tuvo la suerte de tener una buena mentalidad para obtener un puntaje perfecto en él, examen especial, ¿cuáles eran las probabilidades de que también ocupara el primer lugar en los parciales? 0. Ni siquiera acercándose a 0, simplemente 0. Probablemente no quiere ser expulsado. Arthur permaneció en silencio por un momento, pareciendo estar profundamente pensativo. Graduarse solo garantizaría un camino hacia el éxito inimaginable para un plebeyo, por lo que era poco probable que eligiera el camino de ser expulsado tontamente. Arthur terminaría temblando en las calles lluviosas por la noche, abrazando su estómago hambriento y pidiendo un lugar para dormir. Si se congelaba hasta morir, no podía empeorar más. Algunos podrían llamarlo un acto patético, pero al menos Ludwig no podía ser responsabilizado por ello. Solo había seguido las reglas. O más bien, incluso había mostrado amabilidad, sin importar la condición adjunta. Acepto. Bien. Como pensé, dirías eso. Espera, ¿qué acabas de decir? Tu propuesta. La acepto. Por favor, muéstrame el dormitorio. Y proporciona de inmediato la asignación mensual para mantenimiento.
De repente, Arthur estaba de pie justo frente al escritorio de Ludwig, mirándolo desde arriba. Sin palabras, Ludwig se tensó y tragó saliva, olvidando por un momento que el otro era solo un plebeyo. Sus expectativas habían sido erróneas. Este no era alguien que hubiera perdido el miedo. Simplemente estaba loco. Capítulo 4. Recuerdo del verdadero yo los privilegios de ser el mejor estudiante. Me gustaría recibir la habitación individual en el dormitorio y la beca de mantenimiento por adelantado. Expón tu motivo. No es posible sin una razón válida. No tengo dónde quedarme ni dinero. ¿Fui demasiado directo? La boca de Ludwig se cerró con fuerza y parecía incapaz de abrirse. Pero Ludwig debería aceptarlo naturalmente. Ludwig von Bermanstein. Aunque tiene una personalidad algo desagradable, sin duda es una buena persona. En la historia original, ayudó a Erlocker a ganar el apoyo del Consejo de Ancianos en la Comunidad Mágica. Así que, como profesor principal, naturalmente concedería este tipo de solicitud. Va en contra de las reglas, pero... Está bien. Lo concederé. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Debes mantener tu posición como el mejor estudiante hasta el final del primer semestre. Si pierdes el primer lugar aunque sea una vez, serás expulsado. Estoy rompiendo las reglas para mostrarte una amabilidad. ¿No es justo que tú muestres el desempeño adecuado a cambio? Solo después de ver la sonrisa grasienta de Ludwig recordé. El hecho de que Ludwig no fuera una buena persona desde el principio. Incluso en la obra original, hizo todo tipo de cosas para intentar expulsar a Erlocker desde el principio. Había olvidado por completo la atmósfera inicial de la historia, ya que hasta hace poco estuve inmerso en la parte final. Cuando encendió la chimenea, pensé que lo hizo por mí, pero simplemente no quería que su alfombra se mojara. ¿Qué hago con esto? Ser expulsado de la Universidad Imperial es definitivamente el peor escenario posible. Significaría perder todas las oportunidades de reclutar a las personas talentosas que se reúnen en la Universidad Imperial. Como ya perdí al protagonista Erlocker, no puedo permitirme perder más oportunidades. Mantener el primer lugar durante todo el primer semestre. Honestamente es imposible. Para la parte teórica, probablemente podría obtener buenas calificaciones usando trucos. Pero para la parte práctica, eso no funcionará. ¿Cómo podría vencer a personas que han dedicado toda su vida a perfeccionar la magia? Así que no puedo aceptar esa condición. Parece que pasaré la noche en los establos. Maldito bastardo. Misión: aceptar la condición del profesor Ludwig y mantener el primer lugar durante el primer semestre. Dificultad. Recompensa: adición de la función de endurecimiento de extremidades corporales al circuito interno. Justo cuando estaba a punto de rechazar, aparecieron subtítulos en mi retina nuevamente. ¿Qué es esto ahora? ¿Una misión? Esto no estaba en la configuración de mi novela, así que el lector debe haberlo añadido. Parece que cree que puede manipularme con algunas misiones. Pero eso es un gran error de cálculo. No bailaré al ritmo que marques. Muy bien entonces. Bien. Pensé que dirías eso. Espera, ¿qué acabas de decir? Tu propuesta. La acepto. Por favor, muéstrame el dormitorio. Y proporciona de inmediato la asignación mensual para mantenimiento. La recompensa era demasiado grande para rechazarla. Si hubieran sido esas malditas monedas de tienda otra vez, simplemente lo habría ignorado. ¿Pero agregar una función al circuito interno? Dado que las características del circuito interno son innatas, un aumento permanente vale la pena a cambio de incluso 100 estadísticas variables. Por supuesto, aunque sume todas mis estadísticas ahora, no llegaría a 100. ¿Mantener el primer lugar durante todo el primer semestre? Lo haré, maldita sea. En la vida, de todas formas es todo o nada. Jeje. El grueso sobre de dinero en mi mano. Solo verlo me dan ganas de reír. La asignación mensual de mantenimiento para el mejor estudiante del primer año. En otras palabras, 10,000 teriones. Eso es aproximadamente 1.000.000 de won, más que suficiente para los gastos de vida. Debería invertir el dinero sobrante y hacerlo crecer un poco. Como autor, sé mejor que gremios mercantiles u órdenes de caballeros tendrán éxito, así que aumentará rápido. ¿Es este el lugar? Caminar un poco desde el dormitorio llevó a un jardín. Más allá, apareció una mansión de 2 pisos. Toda esa mansión era el privilegio del mejor estudiante, la habitación individual del dormitorio. ¿No es demasiado esta disposición? Se siente injusto considerando que otros nobles tienen que compartir habitaciones dobles. Hola.
sí. Al abrir la puerta principal y entrar, una señora de mediana edad me saludó. ¿Quién es ella? Soy la encargada de la habitación individual del dormitorio. ¿Encargada? Entonces, ¿qué responsabilidades tienes? Solo me encargo de la limpieza. A partir de la próxima semana, cuando comience el semestre, mi contrato será terminado. Así que si quieren asignar otras tareas diversas, por favor contraten a un asistente aparte. Estoy segura de que para entonces, la gente se postulará voluntariamente, así que podrán elegir entre ellos. Seleccionando a un asistente. Ahora que lo pienso, también hubo un evento así. El asistente contratado en ese momento resulta ser una persona bastante inesperada. En la historia, atendieron las necesidades del protagonista que se convirtió en el mejor estudiante después de los exámenes parciales. Pero ese protagonista no está aquí. Como cuidadora, te guiaré por el interior solo por hoy. Gracias, ¿puedo saber tu nombre? Me llamo Mary Aile. Mary Aile. Un nombre desconocido. Por supuesto. Ni siquiera mencioné a un cuidador que administrara la mansión antes de que se contratara al asistente. Encontrar un personaje que no cree en la novela que escribí se siente extraño. Esta es la sala. Y esta es la cocina. Seguí a la señora Mary por un largo pasillo. Aunque el exterior parecía medieval, el interior estaba lleno de mis gustos como persona moderna. A excepción de cosas como la chimenea, parecía un departamento caro en Gangnam. Si subes al segundo piso, hay 2 dormitorios idénticos y 2 habitaciones de huéspedes un poco más pequeñas. Visto de esta manera, es realmente absurdo. ¿Cómo puede ser esto una sola habitación de dormitorio? Hay 4 habitaciones solo para dormir. Realmente hice los escenarios sin pensarlo mucho. Y si sales por la puerta trasera, hay una habitación separada. Oh. Tiene una barrera instalada, así que la mayoría de la gente la usa como cuarto de almacenamiento o sala de entrenamiento. Y finalmente, la habitación separada. Como está rodeada por la barrera de más alta calidad, nadie afuera puede saber lo que haces adentro. Tengo la sensación de que pasaré la mayor parte de mis días ahí. Debido a la barrera, no puedo entrar a la sala de entrenamiento. Por favor, límpiala tú mismo. Eso es todo. Ahora me voy a casa. Sí. Cuídate en el camino de regreso. Después de recibir la llave de la señora Mary, la vi salir de la mansión. En cuanto me di cuenta de que estaba solo, me dirigí inmediatamente a la habitación separada. En el momento en que entré a la habitación separada, mi cabeza comenzó a latir con dolor. Había una configuración en la que barreras fuertes emitían poderosas ondas de maná. ¿Podría ser por eso? Pero nunca describí que alguien sintiera este mareo cada vez que pasaba por una barrera. ¿Podría ser que Arthur tenga un cuerpo particularmente sensible a las ondas de maná? No lo sé. Está limpio. Como si se hubieran retirado todas las pertenencias del estudiante destacado anterior y se hubiera limpiado a fondo. El interior estaba impecable. Era tan ridículamente espacioso que parecía que se podría jugar baloncesto aquí. El problema es que no hay nadie aquí que sepa jugar baloncesto. Primero, necesito descubrir qué habilidades tengo. Habilidad, traducción, habilidad, vista. Habilidad, selección y concentración, habilidad, memoria del verdadero yo, como era de esperarse. Solo con pensar en las habilidades, la lista apareció de inmediato. Planeo probar todas estas habilidades hoy. Comenzando con, traducción. Habilidad, traducción. Rango, raro. Descripción, te permite entender y usar con fluidez idiomas que escuchas por primera vez. Nota del lector, pensé que al menos deberías poder comunicarte, sin importar qué. Si no tuviera esto, habría tenido que empezar aprendiendo el idioma aquí. Juzgando por la ausencia de cualquier mención de tiempo de recarga o límite de uso, parece que esta habilidad puede usarse indefinidamente. Lo único que me llama la atención es que dice, idiomas que escuchas por primera vez, en lugar de, idioma humano continental. Entonces, en teoría, también debería ser posible conversar con monstruos y espíritus. Según mis configuraciones, ellos también tienen sus propios sistemas de lenguaje. Podría resultar ser una habilidad más útil de lo que imaginaba. Habilidad, vista, rango, legendario. Descripción, te permite ver información breve sobre un objetivo. Nota del lector, después de todo, eres un escritor. No deberías morir por comer hongos venenosos mientras caminas. Parece ser otra habilidad sin limitaciones. Solo con leer la descripción, es difícil entender qué tipo de habilidad es. Sacó una moneda de 10 Therion de su bolsillo, la miró y activó vista. Moneda de 10 Therion.
Año de acuñación, año imperial 542. Descripción, está un poco oxidada, pero su valor sigue siendo el mismo. ¡Guau! ¿Una habilidad así no tiene límite de uso? Como era de esperarse de un rango legendario, presume una eficacia en un nivel completamente diferente al de un rango raro. Como dijo el lector, al menos probablemente no moriré por envenenamiento. Podría ser. En cuanto vi el espejo en la esquina del salón de entrenamiento, me acerqué como hipnotizado. Me encontré con mi reflejo en el espejo y activé vista. Arthur Enkel. TCH. Como era de esperarse. Solo aparecieron signos de interrogación, y no pude encontrar ninguna información sobre Arthur. Pensé que si usaba vista en mí mismo, podría ver algo como un perfil. Parece que él anticipó este tipo de truco y tomó contramedidas. Lector. Eres minucioso. Habilidad, selección y concentración. Rango, legendario. Descripción, una vez al día, amplifica instantáneamente una estadística específica. Límite de tiempo, 3 segundos. Cantidad de amplificación, más 99. Nota del lector. Incluí esto para que en esta vida tomes las decisiones correctas y puedas ver la historia hasta el final concentrándote. Y ahora es el turno de la habilidad problemática. La razón por la que es de rango legendario a pesar de tener restricciones de uso por todas partes está clara. El hecho de que puede elevar una sola estadística por encima de 100. Eso es suficiente para rivalizar con los principales y igualar las estadísticas del protagonista en la última parte de la historia. Por supuesto, solo para una estadística. No está funcionando. Intenté usar la habilidad, pero no importaba cuánto la invocara internamente, no se activaba. Para empezar, solo, selección y concentración, no estaba iluminada. Debe ser debido a la restricción de que solo se puede usar una vez al día. Tendré que probar esto de nuevo mañana. Habilidad, memoria del verdadero yo, rango, raro. Descripción, una vez al día, despierta la memoria de tu verdadero yo relacionada con una acción específica. Límite de tiempo, 1 hora. Nota del lector, pensé que debería haber al menos un poco de consideración por el dueño del cuerpo que poseías. Esta descripción es realmente ambigua. Es difícil entender intuitivamente qué tipo de habilidad es solo con leer la descripción. Entonces tendré que intentar usarla. Memoria relacionada con una acción específica. Mientras murmuraba, noté una espada de madera apoyada contra una pared. Me pregunto si Arthur tiene algún recuerdo relacionado con la esgrima. Solo hay una manera de averiguarlo. Inmediatamente agarré la espada de madera con ambas manos y activé la habilidad. Esperé unos 10 segundos. ¿No pasa nada? ¿Podría ser que no tuviera ninguna conexión con las espadas? Justo cuando pensaba eso y estaba a punto de bajar la espada, en ese momento, eso está mal. Me giré rápidamente al escuchar la voz que venía de algún lugar. Al mirar alrededor, solo estaba yo en esta sala de entrenamiento. La forma en que sostienes la espada es incorrecta desde el principio. Así. La voz grave resonó de nuevo. Y esta vez, las figuras de 2 hombres aparecieron en el centro de la sala de entrenamiento como hologramas. Un hombre alto sosteniendo una enorme espada larga y un niño joven con una espada de madera. Estaban demasiado borrosos para distinguir sus rostros, pero, era obvio. Era Arthur Enkel y su padre. Fue una sensación extraña. Mientras el niño en la visión corregía su agarre de la espada, mis manos también se movieron de forma natural. No quiero decir que mis manos se movieran por sí solas. Es solo que sujetaron la espada de manera natural, como si siempre hubiera sabido la forma correcta de sostenerla. Primero te enseñaré las posturas básicas. Primero, da un paso adelante con el pie izquierdo. No, no tanto. Mírame y sigue mis movimientos. Y sostiene la espada sobre tu cabeza. Como si estuviera hipnotizado, observé la memoria de Arthur e imité los movimientos. Cada vez que asumía una postura y blandía la espada, la sensación de que la esgrima se volvía mía se intensificaba. Hoy tomé una espada por primera vez, pero siento como si la hubiera aprendido hace mucho tiempo. Aún así, lo único que sé ahora son unas pocas posturas básicas y un solo tajo hacia abajo. Estás poniendo demasiada fuerza. Corta a la altura de los ojos. Haz que la hoja esté paralela al suelo. Así. Mientras seguía escuchando, me parecía familiar pero me dolía el corazón. Aunque definitivamente era una voz que escuchaba por primera vez. Esto era claramente mi cuerpo reaccionando. Subconscientemente. ¿Acaso Arthur también perdió a su padre? Quizás Arthur y yo somos tipos similares. Cuando ese pensamiento me vino a la mente, se me erizó la piel por todo él.
Cuerpo. Maldita sea. Me mordí el labio. Sentí un líquido cálido deslizarse por mis labios apretados. Al usar el cuerpo de Arthur para hablar el idioma de Arthur y aceptar los recuerdos de Arthur, logré aferrarme a mi mente embotada. Soy Kim Jin-woo. El autor Kim Jin-woo, no un personaje de la novela. Recuerda esto. No debes dejarte sumergir. No debes vacilar. Vives únicamente para lograr el final de esta novela. Y para regresar a la realidad. Capítulo 5. Circuito interno. Después de asumir posturas frenéticamente y blandir la espada de madera por un rato, no pasó mucho tiempo antes de que la escena proyectada, similar a un holograma, desapareciera. Había pasado el límite de tiempo de 1 hora, y la activación de la memoria del verdadero yo, cesó. Los recuerdos de Arthur que había obtenido durante ese tiempo no eran muchos. Impresiones fragmentadas de su padre. Y algunas posturas básicas y técnicas de corte de la esgrima con espada larga. Uf. Pero incluso después de que la activación de la habilidad terminó, seguía balanceando la espada. La espada se sentía familiar en mi mano, como si hubiera aprendido esgrima hace mucho tiempo, pero eso era todo. No tuve más opción que aprender esgrima espiando los recuerdos de Arthur solo 1 hora al día. Si solo esperaba el tiempo de recarga sin hacer nada, me tomaría décadas dominar la esgrima, incluso si los tuviera. Así que no tuve más remedio que pasar el tiempo restante encarnando la esgrima que aprendí. La razón por la que estaba tan obsesionado con la esgrima era simple. No había otra opción. Si usaba selección y concentración, podría ser el más fuerte en un 1 contra 1. Durante 3 segundos. Pero, ¿y si no era un 1 contra 1, y si estallaba otra pelea después de usar la habilidad? Incluso contra un matón callejero, tendría que morir sin poder hacer nada. Por lo tanto, necesitaba la fuerza para manejar al menos a villanos adicionales sin depender de habilidades. Por eso estaba dedicando tiempo a la esgrima. Debería aprender algo de magia más adelante también. Era una elección natural porque necesitaría poder de combate básico cuando fuera a zonas peligrosas para obtener oportunidades más adelante. Se sentía un poco extraño practicar esgrima después de entrar en la Academia Imperial de Magia, pero no tenía otra opción. Pronto, no mucho después de que comenzara el semestre, habría un evento donde esta esgrima brillaría. Ja. Ja. Solo después de blandir la espada durante mucho tiempo me di cuenta de que estaba extremadamente agotado. El sudor caía como lluvia y todo mi cuerpo dolía intensamente. Pero los resultados eran claros. Los recuerdos borrosos de Arthur definitivamente se habían filtrado en mi cuerpo. Los fragmentos de esgrima que eran solo los recuerdos de otra persona se habían encarnado por completo y se habían convertido en mí. Aprendí esgrima a través de la habilidad, memoria del yo verdadero, pero al final, dominarla dependía completamente de mis propios esfuerzos. Pero creo que habría límites para mejorar mis habilidades solo balanceando el aire en la sala de entrenamiento. Sería bueno tener la oportunidad de participar en un combate real algún día. ¿Debería probar el circuito interno a continuación? Circuito interno. Era un medio para hacer circular el maná por todo el cuerpo y fortalecerlo hasta sus límites. La extensión y la manera en que el cuerpo se fortalecía variaban según su forma y estructura. Era similar a tener fórmulas mágicas grabadas en el cuerpo. Este circuito interno era innato y no podía ser modificado, por lo que no era exagerado decir que el poder de un caballero dependía únicamente de su linaje. Muy rara vez, había casos en los que un plebeyo nacía con un circuito interno extremadamente poderoso, como un dragón que surge de un arroyo poco profundo. ¿Podría ser que yo también fuera uno de esos? Creo que tengo una idea aproximada. Cerré los ojos y me concentré. Busqué el circuito grabado en mi cuerpo. Esto no fue muy difícil. Y luego, como prueba, vertí una cantidad muy pequeña de maná. El maná circulaba por todo mi cuerpo a lo largo del circuito interno. Y al mismo tiempo, se produjo un ruido extraño. ¿Sonaba como el motor de un auto deportivo en ralentí? No recuerdo haber descrito algo así. Cook. Con una sensación de ahogo, la sangre brotó de mi boca. Fue una cantidad considerable de hemoptisis. ¿Se habrá roto algún órgano interno? Intenté levantar la cabeza para entender qué diablos estaba pasando, pero sentí como si me hubieran golpeado por detrás. Maldita sea. Me desplomé al suelo así. Mis manos y pies temblaban, y mi cuerpo no me obedecía. Si me desmayaba aquí, estaba perdido. Debido a la barrera, nadie podía entrar. Si no quería que me encontraran como un cadáver en unos 10 días, tenía que salir de inmediato.
Moví desesperadamente mis brazos y piernas que se habían quedado rígidos como paralizados. Gateé y gateé hacia la puerta que parecía estar infinitamente lejos. Con la visión borrosa, apenas logré poner mi mano en la puerta y desactivarla. ¿Barrera? No tengo memoria de lo que pasó después. ¿Estás despierto? En cuanto recobré la conciencia, giré la cabeza al escuchar una voz suave. Un hombre que encajaba perfectamente con la imagen que uno tiene al pensar en un médico moderno estaba allí parado. Yo estaba acostado en una cama de hospital. Quédate acostado un poco más. Ah. ¿Qué pasó? Cuando intenté sentarme, un dolor insoportable recorrió todo mi cuerpo, obligándome a volver a quedarme inmóvil. Era como el día después de haber sido golpeado por todas partes. Solo lo digo, no que en realidad me hayan golpeado por todas partes antes. Esta mañana, la encargada del dormitorio individual te trajo aquí. ¿Señora Mary? Anoche, parecía haber logrado desactivar la barrera y sacar la mano por la puerta. La señorita Mary, que llegó a trabajar, debió haber visto eso y me llevó al hospital. Definitivamente debo expresarle mi gratitud más tarde. Fuiste erosionado por la energía de maná y casi te destrozan todos los órganos internos. Un poco más y habrías muerto. Maldición. Estuvo realmente grave. Terminé debiéndole la vida a la señorita Mary. ¿Activaste tu circuito interno? Sí. Justo después de eso, de repente tuve hemoptisis y perdí el conocimiento. ¿Sabes en qué estado está tu circuito interno? No lo sé. Entonces apréndelo ahora. Este es el esquema de tu circuito interno. El doctor desplegó una hoja de papel y me la mostró. Lo que estaba dibujado allí era un círculo completamente negro, o eso pensé, pero al observarlo más de cerca, líneas negras estaban densamente entrelazadas y enredadas como una bola de hilo. Es grave. ¿Es más que grave? ¿Qué tipo de circuito es este? Es un completo desastre. Ni siquiera una enfermedad genética que se deterioró durante 3 generaciones sería así. Por alguna razón, el doctor se estaba enfureciendo. Originalmente, mientras más pequeño y conciso fuera el circuito interno, mejor. Cuanto menos tiempo tardara el maná en hacer una circulación, mayor sería la eficiencia. Pero un circuito interno innecesariamente complejo y largo como el mío maximizaba la resistencia que ocurría, mientras el maná fluía a través de él. El resultado fue la generación de energía de maná, un veneno mortal para los humanos. Apenas sobreviviste porque se inyectó una cantidad extremadamente pequeña de maná. Si el circuito hubiera funcionado siquiera 0.1 segundos más, habrías muerto instantáneamente. Nunca pienses en activar tu circuito interno de nuevo. Entonces sí que morirás. Entiendo. Si descansas bien un día, podrás moverte. Revisa tu condición mañana y decide si te dan de alta. El doctor dejó el expediente médico junto a la cama y se fue. En la parte inferior, en las columnas de la tarifa del examen médico y la tarifa de hospitalización, había un 0 escrito. Era una disposición para que el mejor estudiante del año lo obtuviera gratis, ya que era el hospital afiliado a la Academia Imperial. En momentos como este, realmente estaba agradecido por las disposiciones que había dejado descuidadamente aquí y allá. Casi me endeudo desde el primer semestre. De todos modos, para continuar con lo que decía antes, el circuito interno jugaba un papel importante en el combate cuerpo a cuerpo. Porque el circuito interno determinaba las especificaciones de las habilidades físicas. No importa que tan hábil fueras con una espada, si no podías usar el circuito interno, no podías vencer a alguien que usara el circuito interno con las manos desnudas. Los que tenían los circuitos internos más fuertes podían incluso destruir muros de castillos con sus propias manos. Y mi circuito interno, que era tan importante, se veía como ese enredo desordenado de hilo. En serio, sentí ganas de reír. No porque fuera injusto, sino porque estaba agradecido por esta suerte absurdamente buena. Aunque era un circuito interno inútil que solo producía energía de maná, que era venenosa para los humanos, como autor, lo sabía. La energía de maná era un subproducto mucho más valioso. Si la sintonía con el maná era lo suficientemente alta, era posible descomponer la energía de maná en maná, y la gran cantidad de maná generada dentro del cuerpo fortalecería automáticamente los músculos y haría que el cuerpo fuera firme. No tenía comparación con el aumento físico de un circuito interno común. Esta era la razón por la que los mans eran fuertes. Según la configuración, generaban energía de maná dentro de sus cuerpos solo con comer y dormir, y la descomponían libremente en maná para usarla. Debería usar selección y concentración en la sintonización de maná. Tenía que ver cuánto se fortalecería el cuerpo. Después. Intenté sentarme pero volví a recostarme.
Como dijo el doctor, parecía mejor descansar un poco hoy. Oh, vaya. Ahora que lo pienso, hoy es el día. El anuncio de los resultados del examen de ingreso. La señora Lichtenburg aplaudió y armó un alboroto. En eso, la taza de té que Erika sostenía se movió ligeramente. ¿Estarás en la cima, por supuesto? Te dije que podría no ser así. Me equivoqué en una. Erika suspiró y repitió la historia que le había contado a su madre incontables veces. Durante el examen de ingreso, estaba tan nerviosa que no pudo resolver completamente la última pregunta. Por supuesto, el examen de ingreso no estaba diseñado para ser resuelto completamente desde el principio. Considerando que el puntaje promedio de los estudiantes admitidos era de 70 puntos, equivocarse en una aún la colocaría cómodamente en primer lugar. Si hubiera sido una puntuación perfecta, no habría preocupaciones en absoluto, pero Erika tuvo que estar nerviosa todo el día de ayer, preguntándose si aparecería un puntaje perfecto en el examen de ingreso por primera vez en 10 años. Vamos, ¿quién sacaría una puntuación perfecta? Ni siquiera nuestra hija pudo resolver todo. Escuché de la señora Wittgenstein que su hijo también se equivocó en 3 preguntas. Podría ser una mentira para tranquilizarme. La clase de ingreso de este año era especial. Lichtenburg, Wittgenstein, Flechet. No solo familias nobles, sino también prodigios de todo tipo de familias aristocráticas menores se habían reunido, formando una clase única. Por lo tanto, no sería nada extraño que apareciera una puntuación perfecta en el examen de ingreso por primera vez en mucho tiempo. Erika estaba segura de que no se sorprendería si alguien había respondido correctamente la pregunta que ella había fallado. No te preocupes. ¿Definitivamente estarás en la cima de quien eres hija? Erika apoyó su mejilla contra el brazo de su madre, que la abrazaba por detrás. Luego levantó la cabeza y miró el retrato enmarcado colgado en la pared. El retrato de su padre de aspecto severo, vestido con uniforme militar. Entonces, la confianza que había tocado fondo un momento antes se elevó. Siendo descendiente de su padre, el conde Lichtenburg, quien dejó un legado duradero en la historia imperial. ¿Quién más que yo estaría en la cima de la Academia Imperial? Señora, aquí está el correo. Oh, Dios mío, podría ser. Sí. Es de la Academia Imperial. Oh, Dios mío, está aquí, y está aquí. Al ver a su madre apresurarse tras recibir la carta del mayordomo, Erika suspiró profundamente de nuevo. Aunque su confianza se había recargado, este momento era más nervioso que cualquier otro. La señora Lichtenburg abrió cuidadosamente el sobresellado con el elegante emblema de la Academia Imperial, usando un cuchillo. Luego se sentó junto a Erika, sosteniendo la carta doblada. La carta se desplegó lentamente y las pupilas de Erika se dilataron. Rápidamente leyó desde el principio y de inmediato encontró su propio nombre. Erika von der Lichtenburg. Ese nombre estaba ubicado en segundo lugar desde arriba. El segundo lugar, escrito junto al nombre, aplastaba incluso la más mínima esperanza. Entonces, ¿quién demonios estaba en primer lugar? ¿Ese raro de Wittgenstein? ¿La santa de Flechet? Si no, ¿un adelantamiento inesperado por un prodigio de una familia noble menor? No era ninguno de los 3. Arthur Enkel. ¿Qué pasa con ese nombre? ¿No será un error de impresión? Arthur Enkel. Ese nombre corto y rústico estaba ubicado en la cima junto con la frase, primer lugar. Incluso después de frotarse los ojos y mirar de nuevo, era lo mismo. No importaba cómo lo mirara, era un nombre sin el apellido aristocrático que comenzara con von. Lo que significaba. ¿Estás diciendo que un plebeyo tomó el primer lugar? Madre. Por favor, baje un poco la voz. La que arrebató el primer lugar no era otra que una simple plebeya. Ni siquiera era el nombre de una familia burguesa famosa. Ella nunca había oído un apellido como Enkel antes. Necesitamos contactar a la Academia Imperial de inmediato, mayordomo. ¿Mayordomo? Sí, señora. Envía una carta a la Academia Imperial inmediatamente. Pregunta si hubo algún error en el anuncio de los resultados del examen de ingreso, madre. Ante el comentario frío de Erika, la señora Lichtenburg dejó de hablar. A simple vista, Erika estaba sentada con calma. Pero la señora Lichtenburg, que la había observado desde su nacimiento, notó que la pequeña parte trasera de su cabeza temblaba ligeramente, expresando claramente enojo. Era una reacción que la señora Lichtenburg encontraba un poco tierna, resultado de haber sido entrenada por su padre desde niña para no mostrar emociones hacia afuera. La Academia Imperial no comete errores así. Eso es cierto. Entonces,
Entonces solo quedaba una posibilidad. Ese plebeyo llamado Arthur Heinkel había cometido fraude. Pero no podía decir esas palabras en voz alta sin pensar. Porque sería un comentario que disminuiría el prestigio de la Academia Imperial a la que estaba a punto de ingresar. Pero ella realmente no quería reconocer que un plebeyo estuviera realmente por encima de ella. Lo verificaré yo misma. ¿Verificar qué? Arthur Heinkel. ¿Qué tipo de persona es ese plebeyo? Erika se levantó abruptamente y salió de la habitación, pasando junto a su madre. Sentía que necesitaba enfrentarlo directamente y confirmar que el plebeyo estaba por debajo de ella para sentirse tranquila. Por supuesto, recuperaría el primer lugar durante los exámenes parciales, pero sentía que solo podría pasar el tiempo hasta entonces con tranquilidad si hacía eso. Con esa determinación, Erika llamó al cochero y le ordenó dirigirse a la Academia Imperial. Ah. La señora Lichtenburg, que observaba esa escena desde la ventana, suspiró. Mientras miraba hacia la taza que había quedado sola con la mitad del té restante. Habrá un encuentro inesperado. Quizás sea alguien que cambie por completo la vida de tu hija. Recordó el contenido de la adivinación que había visto en secreto sin que su hija lo supiera. Ahora que lo pensaba, nunca había escuchado en qué dirección sería ese cambio total en la vida. Eso la hizo sentirse aún más vagamente preocupada. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dejar un me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.